Si recordamos, en la clase anterior resolvimos el análisis de posición del mecanismo multilazo mostrado aquí en la figura. Ese sistema de ecuaciones resultó de 4×4, un sistema no lineal en términos de sus incógnitas, θ3, R3, θ4 de Y. Utilizamos el código de matemática y en específico el comando de ndsol, nativo del software. El sistema de ecuaciones que obtuvimos fue un sistema de ecuaciones diferencial algebraico. El comando de ndsol resuelve simultáneamente la parte algebraica e integra las ecuaciones de manera directa. Este comando ofrece otras ventajas importantes que deben ser estudiadas a fondo. En este video lo que pretendo es mostrar precisamente la forma en que podemos resolver las ecuaciones, pero ahora utilizando el software de Simulink de MATLAB en cosimulación con matemática. Es decir, se pretende que matemática resuelva la parte algebraica del sistema de ecuaciones y Simulink integre las ecuaciones. Eso significa que pasaremos de un sistema de ecuaciones diferencial algebraico a un sistema de ecuaciones ordinarias diferenciales. Dentro de este enfoque podemos retroalimentar la posición o no. Esto significa que podemos prescindir de las ecuaciones de posición de forma simbólica. Veremos los dos casos. Además, vamos a aprovechar para comparar las gráficas que se obtienen de Simulink y de Working Model respectivamente. Para ello, si nos vamos a el mecanismo modelado en Working Model, podemos observar que las gráficas se pueden obtener a partir de las mediciones que se realizaron de forma numérica, como se muestra en este caso. Por ejemplo, la posición de la manivela sería pi tercios y aquí tenemos graficada la posición de la colisa. En este caso, si observamos en la parte inferior, podemos observar que se trata del body 5. Podemos utilizar esta flecha para indicar la gráfica, que en este caso tiene esta forma. También podemos visualizar la gráfica de posición del bloque, en este caso del slider, que se desliza a lo largo del eje de las Y, que sería su gráfica correspondiente. Podemos también visualizar de la misma forma, esta era la gráfica de la biela y la del bloque sería esta. Entonces la idea de este video es precisamente obtener las gráficas utilizando Simulink de MATLAB y compararlas con estas que se generaron en Working Model. Para ello vamos a utilizar matemática, en el cual ya tenemos programadas algunas ecuaciones y tenemos también instalado la librería de tumatlab.m, que nos permite convertir el código generado en matemática a código legible en MATLAB. Recomiendo que este comando lo podamos usar en una sola celda y correrlos de forma secuencial. Para ello, programamos las ecuaciones de posición y si ustedes observan el ángulo θ3 lo cambiamos símbolo de θ por la letra T, de tal forma que la tipografía se pueda reutilizar en MATLAB sin problema. Utilizamos el comando de sol precisamente para resolver el sistema de ecuaciones y las incógnitas serían θ3, R3, θ4 y dy. El comando de tumatlab accede a al primer set de solución para que ésta pueda ser generada a partir de la evaluación de la celda. Entonces podemos correr, como había mencionado, las celdas de forma secuencial.
Y aquí tenemos que la solución para teta 3, la solución R3, la solución de teta 4 y finalmente la solución de la posición de Y del bloque vertical. Algo muy importante que quiero comentar es esas ecuaciones se pudieron haber simplificado con el comando de simplify, que pude haber estado agregado en esta posición. No lo voy a hacer porque al hacerlo generó conflictos y no da las soluciones correctas. Por lo tanto, lo vamos a eliminar y recomiendo utilizar el comando solo para cuando nosotros estemos seguros de que las soluciones simplificadas corresponden a las soluciones normales, como en este caso no fue así. Entonces por eso quitamos el comando de simplify. Ahora bien, estando así podemos abrir un archivo en MATLAB. Tenemos que abrir Simulink, la librería de Simulink, y voy a abrir un archivo desde el inicio con la finalidad de que podamos realizar un análisis de posición desde cero. Pues para ello podemos usar la función de MATLAB. Voy a utilizar un integrador. Vamos a observar la salida. Como son 4 variables, podemos disponer de las 4 scopes, como en este caso. También es necesario tener un valor constante de velocidad, como en este caso, y voy a demultiplexar la señal que obtenga para así poder visualizar de forma separada cada una de las incógnitas y en su caso realizar la validación correspondiente. Aquí vamos a observar que Y en realidad va a ser un vector y podemos grabar o nombrar a este diagrama como posición, recordando siempre que es muy importante que la dirección donde se encuentren los archivos, esa dirección debe de estar registrada dentro del prompt de MATLAB, como en este caso. Lo voy a repetir solo para cuestiones de ilustrarlo. Entonces aquí deben de aparecer en el current folder todos los archivos para no tener complicaciones después. Una vez que tenemos esto, podemos dar doble clic a la función y si ustedes observan, lo que entra a la función pues tendría que ser Q, la posición y la velocidad respectivamente. Al salvar esos puertos se abren y tendríamos una velocidad de 1 radian sobre segundo y la posición inicial de la manivela se encuentra en pi tercios. Aquí naturalmente tendríamos que enviar un vector de salida y podemos aprovechar a esta como T3, R3, T4, que sería la posición angular del eslabón 4, y también la posición del bloque de Y. Aquí R3 es minúsculo. Para ello necesitaríamos ir copiando el código que se generó en matemática de manera que podamos incluir en el portapapeles la información sin necesidad de teclear nada. Esto nos evitaría cometer errores. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la celda y con el botón derecho irnos al comando de copy as plain text, es decir, una copia de texto simple, y lo podemos pegar así como aparece. Si ustedes observan, estos puntos suspensivos denotan continuación de la línea. Podemos hacer lo mismo para el siguiente variable, para la siguiente variable que sería R3 en este caso. Igual podemos observar que todo el código es nativo de MATLAB. Los cosenos están los argumentos de los cosenos y senos están entre paréntesis y no entre corchetes
rectangulares, como lo maneja matemática. Podemos seguir hasta la siguiente celda y copiar la solución de teta 4. Aquí algo muy importante, el comando de tu MATLAB no respeta el orden de X y de Y, de los componentes X y Y, y además el comando en MATLAB no es ATAN, sino que es ATAN2. Entonces, siempre que se encuentren este comando, deben de agregarlos el número 2 y cambiar la X por la Y. Entonces, en este caso, vamos a localizar una coma que aparece aquí. Entonces, cortan el componente X y lo pegan en el lugar del componente Y. Esta coma que sobró la vamos a borrar. Ustedes tienen que hacer esto para que respete MATLAB el comando, si no les va a marcar error. De igual forma, si seguimos trabajando con la incógnita de Y, también copiamos el texto y también nos vamos a dar cuenta que aparece el comando ATAN y hacemos exactamente lo mismo. Le agregamos 2 y localizamos la coma que en este caso se encuentra aquí, cortamos el componente y en la parte final le damos teclamos una coma y pegamos el componente en X. Entonces ya tendríamos las 4 incógnitas resueltas. Teta 3 obviamente va a estar en función de Q, todo, por eso ese es el resultado de la solución del sistema de ecuaciones. Y en la parte final voy a llamarle a Y, voy a renombrarla como S. Entonces en la salida de la función tendríamos que también definirla como S. Una vez que terminamos, salvamos el archivo y en el diagrama, este no es, voy a abrir el que estábamos construyendo y bueno, pues tendríamos que cambiar los parámetros de simulación a los parámetros que nosotros conocemos, donde el tiempo de integración es 1 milésima y el solver es runge-kutta de cuarto orden. Aplicamos y corremos y el tiempo de simulación, para que sea el mismo que maneja Working Model, sería de 5 segundos. Aquí nos marca un error, significa que nos falta agregar los datos. Estos datos nos pregunta por el valor de O3 y bueno, pues se genera una serie de incógnitas o de valores desconocidos. Entonces nos podemos ir a matemática y en matemática nosotros tenemos registrados esos datos. Si no es en la parte de arriba, está en la parte inferior. Y aquí los tenemos. O3 serían todos los datos excepto Q, porque Q es una variable que va a entrar en el diagrama de Simulink. Aquí lo vamos a observar. Este sería Q. Entonces por esa razón no podemos incluir a Q, porque Q ya va a ser una variable que va a ir cambiando su valor conforme va avanzando el progreso de la simulación. Una vez que tenemos esto ensamblado, el análisis de velocidad requiere de la construcción de los coeficientes de velocidad. Entonces lo que vamos a hacer es usar matemática para construirlos. En la parte inferior aparece coeficientes de velocidad primarios. Nosotros sabemos que podemos darle el nombre de K3. Aquí voy a colocar KR3, K4 y KDY. Entonces también podemos usar el comando de tu MATLAB para generarlos. El código que sobra no tiene importancia para este video del análisis de posición. Nos salimos del kernel, corremos nuevamente el get to MATLAB para que cargue la librería y podemos entonces evaluar la celda. Aquí importante, como les había dicho, podemos quitar el comando de simplify para evitar posibles
complicaciones, básicamente porque se utiliza en combinación con el comando de toMATLAB. Entonces aquí tendríamos tendríamos K3, tendríamos KR, KA4 y KDY en este orden, como aparecen aquí. Aquí sería K en lugar de L. Ya los cambiamos. Entonces procedemos de la misma forma. Copiamos el texto como plain text. Lo podemos agregar al final de la... Sería KA3, coeficiente de velocidad rotacional. No aparece ninguna tangente. Entonces seguimos con el siguiente coeficiente. Sería el coeficiente KR3. Y también podemos observar que no aparece ninguna tangente. Y podemos continuar. Recuerden copiar como texto simple, y también podemos tener KA4. Observamos que no aparecen tangentes, y finalmente sería KDY. Entonces K de mayúscula, Y minúscula, y pegamos el texto, y tampoco aparecen tangentes. Ahora bien, podemos ensamblar la ecuación de velocidad, que sería Q punto multiplicada por KS, y en este caso KS lo podemos construir. Aquí tenemos S, ya no la vamos a utilizar, la podemos eliminar, y KS es el vector de coeficientes de velocidad. Entonces tendríamos KA4, KR3, KA4, perdón, me equivoqué, KDY. Entonces aquí cambiamos a 3, KR3, K4, KDY. Entonces SP ahora es lo que vamos a enviar afuera de la función. Salvamos y nos podemos ir al diagrama. En el diagrama, como tenemos una entrada de velocidad, lo que va a salir SP es una velocidad, por lo tanto necesitamos un integrador. Ese integrador es necesario especificar las posiciones iniciales. Entonces del mecanismo, para cuando la manivela está en pi tercios, tenemos que conocer qué valor tiene la colisa, que en este caso es 0.281. Entonces agregamos aquí en el 0.281, también tenemos un valor de R3 inicial de 0.156, tenemos un valor inicial de la biela, que en este caso sería 4.502. entonces 4.502 radianes menos la posición del bloque sería igual a menos 0.081. entonces menos 0.081. ese sería nuestro vector de posición inicial, y podemos correr la simulación. Podemos observar que la primer gráfica tiene un parecido similar, pero no es igual. Entonces también ese es un detalle importante. Vamos a intentar ahora retroalimentar la posición. Esta posición la vamos a retroalimentar debido a que las ecuaciones dependen de la posición. Entonces vamos a agregar aquí en la entrada la posición T3, es decir, el ángulo de la colisa, R3, teta 4 y la posición de Y de bloque. Al salvar se van a abrir los puertos en este bloque de MATLAB. Entonces tendríamos que retroalimentar, por ejemplo, T3 sería este valor.
R3 sería el siguiente que tenemos aquí. Podemos también conectarnos con teta 4, acá también está, y finalmente tendríamos la posición de Y. A eso me refiero con retroalimentar la posición. Como la posición ya está retroalimentada, entonces estas ecuaciones ya no tendrían caso de estar y las vamos a comentar. De Y también debe de comentarse, y lo único que va a quedar son los coeficientes de velocidad. Los coeficientes de velocidad, como sabemos, dependen de la posición T3, T4, R3, inclusive Q. Y también tenemos Q punto, que es la velocidad de entrada. Entonces vamos a ver si esto corrige nuestro error. Y aquí tendríamos una gráfica y vamos a compararla con la gráfica que tenemos de Working Model. Y bueno, eso sería una comparación visual que no es válida, simplemente es una aproximación. Para finalizar, vamos a comparar las gráficas, o al menos alguna de ellas, con las gráficas que se obtienen en Simulink. Para ello voy a correr otra vez la simulación, y voy a notar que aquí en el workspace aparecen dos variables:tout, que tiene 5001 renglones por una columna, y xout, que tiene 5001 renglones por 5 columnas. Las 5 columnas son precisamente los estados. El estado es la variable que definen, o las variables que definen la posición en un instante dado. Entonces, si le damos doble clic aquí en xout, nos va a aparecer el valor de teta 3, de R3, teta 4 y la posición de Y. Y también nos va a aparecer el valor de Q en este lado de la tabla. Entonces, si podemos observar, pues tenemos la salida de los estados. ¿Cómo se activa esta opción? Dentro de simulación, en Model, Configuration Parameters, nosotros estábamos aquí en esta parte del solver, y ya habíamos configurado el paso de integración, el tipo de solver, y en este comando que se llama Data Import Export va a aparecer los estados desactivados. Entonces aquí tenemos que dice Workspace Variables to Store State Values. Entonces tenemos la posibilidad de enviar los estados al Workspace y elegir el formato. El formato que recomiendo es el tipo array, y bueno, pues es el que vamos a utilizar. Aplicamos y cerramos. Salvamos los cambios realizados y entonces aparecen estas variables. ¿Cómo podemos usarlas? Es muy simple. Hay varias formas. Una de ellas es utilizando el comando de plot dentro del prompt de MATLAB, tout, xout. Entonces nos va a dar una gráfica de los estados con respecto al tiempo. Entonces estas son las gráficas. Naturalmente así es complicado compararlas. Podemos también, si deseamos, acceder a cada una de las gráficas de esta forma, es decir, accedemos a todos los renglones, por ejemplo, para teta 3, y esa sería su gráfica. Ahora bien, ¿cómo podemos comparar? Bueno, voy a hacer otro ejercicio, voy a graficar a R3 para ver qué forma tiene, y bueno, R3 sería esta gráfica. Ok, pero aquí lo importante es cómo comparar la gráfica generada en Working Model con la de MATLAB. Por ejemplo, voy a seleccionar teta 3 y la vamos a exportar. Entonces es muy importante primero haber corrido la simulación para que esos datos estén grabados en la RAM y que corra completamente.
Es muy importante los 5 segundos que se fijaron. Seleccionamos la gráfica y en el comando de file hay un comando que se llama export. Entonces lo que vamos a hacer es exportarla precisamente a la carpeta donde tenemos el modelo de Simulink, y a esta variable le voy a llamar θ3 y le voy a agregar una W para identificar que se trata de que proviene de Working Model. Entonces tendríamos T3 y podemos observar que tenemos 5001 renglones, y es importante irse a las opciones y decir que solamente se envíe las gráficas seleccionadas y que no incluya las cabeceras. Entonces exportamos, y al exportar Working Model vuelve a correr para ir grabando los datos en el archivo. Dentro de la carpeta actual o current folder de MATLAB debe de aparecer como .dta el archivo, en este caso T3W. Lo tenemos que enviar al workspace que se encuentra en la parte derecha, y para hacerlo nos vamos a invocamos el comando de import data y cambiamos aquí a numeric matrix, perdón. Y bueno, pues aquí, si ustedes observan, envió todos los valores de que se obtuvieron en Working Model, todas las gráficas, lo cual pues no me parece adecuado, y lo que voy a hacer es volver otra vez a seleccionar la gráfica. Me voy a File, exportar, y en opciones otra vez le voy a llamar T3. En opciones le voy a decir, perdón, que solamente envíe lo que yo seleccioné, que quite cabeceras y que exportemos. Me pide reemplazarlo, le digo que sí. Es muy importante esperar a que termine de correr toda la simulación en Working Model. En caso de no hacerlo, va a truncar la información. Entonces podemos observar que ya terminó, y entonces ahora sí me aparece el tiempo y me aparece θ3. Esa es una forma de trabajar rápido, y aquí en el workspace aparece θ3. Ahora bien, ¿cómo puedo comparar las dos gráficas? Muy simple. Aquí, por ejemplo, tengo el tiempo de Simulink, tengo el estado, es decir, θ3 que genera Simulink, agrego una coma, puedo decir que eso lo coloque de color, esa gráfica sea de color rojo, y voy a acceder al tiempo de Working Model propio. Sería T3W, así como lo tenemos, y accedo a todos los renglones de la columna 1 que representan el tiempo, y otra vez T3W, accedo a todos los renglones que representan al ángulo θ3. También puedo elegir un color, por ejemplo el azul, para que encima de las gráficas, y bueno, nos sale esta gráfica. Puedo hacer un zoom para observar que las gráficas están encimadas, y aquí puedo hacer una comparación rápida. Si ustedes observan, voy a tomar este valor, es decir, este punto en el tiempo 3.16, tenemos un valor de 0.41 y de 0.4105, es decir, tenemos una diferencia, un error de 10 milésimas aproximadamente de ángulo. Entonces pues esto es una aproximación, una solución válida. Observamos que la gráfica coincide. Podemos hacer lo mismo para repetir el análisis. Por ejemplo, quiero comparar esta gráfica de posición del bloque de entonces vuelvo a irme, selecciono la gráfica, me voy a exportar, y ahora hablamos de la posición de Y generada en Working Model. Reviso las opciones, que esté este radio botón activado y este cuadro de selección desactivado.
y vuelvo a exportar, y otra vez me doy cuenta que en MATLAB aparece DYW, que sería la posición de bloque. Entonces esperamos a que termine Working Model. Una vez que terminó, volvemos a hacer la misma operación. Recordar que es matriz numérica, y ya que está en el workspace podemos entonces graficar. Ahora sería DYW, entonces cambiamos la variable DYW de esta forma y corremos. Aquí podemos observar que hay dos gráficas. La primera obviamente es porque no actualizamos el valor de T3, que sería 4. A ver, vamos a ver en Xout tendríamos columna 1, 2, 3 y la 4, que es la que corresponde a la posición. Entonces corremos la celda, y aquí en Working Model, en la barra de estado aparece la gráfica, y también podemos observar que pues evidentemente existe un error de 0.069 a 0.0695, aproximadamente 2 o 3 10 milésimas de error, que también es algo aceptable. Bueno, pues entonces con esto finalizo este breve video que nos permite comparar las gráficas de manera adecuada para hacer estos tipos de validaciones.